¿Qué harías si vieras que todo a tu alrededor se está corrompiendo? Si el mundo estuviera caminando hacia su destrucción y casi nadie escuchara la voz de Dios, ¿seguirías a la multitud o elegirías caminar con el Creador, aunque eso significara estar solo? Noé enfrentó exactamente ese dilema. En medio de una generación violenta, injusta y olvidada de Dios, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de la humanidad. No era un héroe a los ojos del mundo, solo un hombre con un corazón sensible a la voz divina. Y esa sensibilidad lo convirtió en el único digno de ser preservado. Esta es la historia de alguien que, cuando todos se perdieron, encontró refugio en la presencia de Dios. ¿Estás escuchando el llamado? Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta el video, deja tu like. Eso nos ayuda mucho a saber que quieres ver más temas así. Y no olvides comentar aquí abajo, ¿qué parte te llamó más la atención o qué te gustaría que abordemos en los próximos videos? Comparte también con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Ahora sigamos con la historia. El rey caminaba furioso por los pasillos, con los puños apretados y la túnica empapada de sudor. El miedo era un enemigo silencioso, carcomiendo sus certezas, el estruendo en el subsuelo de la ciudad, el temblor de las murallas. Y ahora esta plaga implacable serían castigos divinos. Se negaba a creerlo. No podía ser. Los dioses de Nínive siempre habían exigido sacrificios y el pueblo siempre se los había dado. Si algo estaba mal, entonces faltaban ofrendas. Reuniendo a sus hombres, ordenó que el altar del templo fuera bañado en sangre. Bueyes fueron degollados a los pies de las estatuas, el olor del incienso mezclándose con la sangre caliente que corría por las escalinatas sagradas. «Ofrecemos lo más puro que tenemos», bramó uno de los sacerdotes, levantando las manos al cielo. «Aceptad nuestro tributo, grandes dioses, y alejad vuestra ira de Nínive». Pero nada ocurrió. La plaga avanzaba implacable. Entonces vinieron los truenos. El cielo, antes despejado, se oscureció como si la noche hubiera descendido antes de tiempo. Nubes negras giraban sobre la ciudad, cubriendo el sol y transformando el día en tinieblas. El viento aullaba como un ejército invisible, derribando puestos y arrancando tejas de las casas. Los sacerdotes que antes se erguían orgullosos en la cima de las escalinatas, ahora estaban postrados en el suelo, murmurando plegarias desesperadas. El rey, sin embargo, no podía doblegarse. Apretó los dientes, se volvió hacia sus generales y proclamó: «Si los dioses exigen más, les daremos más». Entonces llegó la orden. Los prisioneros fueron sacados de las mazmorras, hombres, mujeres, niños, aquellos acusados de robo, condenados por traición, incluso aquellos que simplemente habían disgustado a los poderosos. Entre ellos estaba Malik, empujado brutalmente fuera de la prisión y arrastrado hasta el templo, donde una multitud se reunía con los ojos abiertos de horror. La ciudad de Nínive, otrora símbolo de poder y prosperidad, ahora estaba sumida en el caos. El aire se llenaba de gritos desesperados, de llantos y de plegarias que parecían no encontrar respuesta. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, estaban ahora cubiertas de polvo, cenizas y escombros. La gente corría sin rumbo, intentando escapar de un destino que parecía inminente y cruel. Nadie podía detener el avance de la calamidad que Dios había decretado sobre la ciudad. En medio de aquel tumulto, Elías avanzaba con paso firme. A pesar del miedo que sentía, sabía que su misión no había terminado. La profecía de Nahum se estaba cumpliendo ante sus ojos, y él debía ser testigo de ese juicio divino. Sus cadenas pesaban, pero su espíritu estaba libre. Con cada paso, sentía que la justicia divina se manifestaba en la tierra.
La ciudad que había olvidado a Dios pagaría el precio de su orgullo y corrupción. Los sacerdotes, que antes eran respetados y temidos, ahora se arrastraban por el suelo del templo, suplicando por misericordia que no llegaba. Sus oraciones eran como ecos vacíos en un lugar que pronto sería una ruina. Las estatuas de los dioses caían una tras otra, quebrándose en pedazos. La furia del cielo se descargaba con furia sobre Nínive, y nada parecía detenerla. La arrogancia humana se desvanecía frente a la santidad y el poder de Dios. Joaquín, el rey de Nínive, contemplaba desde su palacio la destrucción de su reino. Su rostro pálido reflejaba el miedo que lo consumía por dentro. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de desesperación. A su alrededor, sus consejeros y nobles, antes fieles y aduladores, estaban ahora paralizados por el terror. Nadie podía ofrecerle consuelo ni esperanza. El trono que alguna vez ocupó con orgullo, ahora parecía un ataúd de poder moribundo. Mientras las murallas de Nínive se resquebrajaban y el enemigo avanzaba, Joaquín intentaba encontrar un camino de escape. Se adentró en los túneles subterráneos que corrían bajo la ciudad, buscando una salida que le permitiera salvar su vida y su reinado. Pero la traición lo alcanzó incluso en ese refugio. Sus propios hombres lo esperaban, ojos vacíos de lealtad y corazones endurecidos. No había lugar para la misericordia ni para la redención. El juicio había llegado y nada ni nadie podía detenerlo. Joaquín sintió cómo el puñal atravesaba su pecho antes de poder reaccionar. La sangre brotaba de sus labios mientras sus rodillas cedían, y el frío del suelo le recibió antes de que pudiera emitir un sonido. Su reinado, que alguna vez pareció indestructible, había terminado en un instante, sellado por la traición y el juicio divino. Las campanas del templo resonaron por última vez, anunciando el fin definitivo de Nínive. Afuera, la ciudad se consumía en llamas. El fuego devoraba palacios y templos, mezclándose con el humo y el olor a sangre que impregnaban el aire. Los gritos de desesperación de los habitantes se confundían con el choque de las armas y el estruendo de las murallas al derrumbarse. Nínive, la gran ciudad, estaba siendo borrada de la historia. Elías, entre los escombros, avanzaba tambaleante. Sus pulmones ardían por el aire cargado de cenizas y polvo, pero no se detenía. Sabía que su misión era ser testigo de aquel momento, que la justicia de Dios se manifestaba con una claridad terrible. Detrás de él, el último clamor de los ciudadanos se apagaba lentamente, llevándose con ellos la esperanza y la vida. Nahum, desde lo alto de una colina cercana, observaba la ciudad caída. Su rostro cubierto de polvo y hollín permanecía sereno, consciente de que la profecía que había proclamado años atrás se había cumplido. No había gozo ni celebración en su mirada, solo la tranquilidad de quien sabe que la verdad siempre sale a la luz. Por más dolorosa que sea, la destrucción de Nínive no era solo un castigo para una ciudad orgullosa y corrupta, sino una advertencia eterna para todos los que olvidan la justicia y la rectitud. El mensaje de Nahum resonaba más allá de las ruinas, tocando las vidas de aquellos que aún podían elegir entre el orgullo y la humildad, entre la corrupción y la verdad. La historia de Nínive era un espejo para la humanidad. En medio de las cenizas y ruinas, las palabras de Nahum seguían resonando. La justicia puede parecer tardía, pero siempre se cumple. ¿Cuántas veces los hombres actúan con arrogancia, pensando que sus actos no tendrán consecuencias? Pero el destino de Nínive recordaba que ninguna ciudad, por poderosa que sea, está por encima de la verdad divina. Las murallas derruidas y los palacios consumidos por el fuego eran testigos mudos de una civilización que perdió su camino. El orgullo y la crueldad habían cegado a sus líderes, y la corrupción se había convertido en su fundamento. Cuando el juicio llegó,
No hubo lugar para la misericordia ni para la esperanza. Los habitantes que lograron sobrevivir la destrucción se dispersaron, llevando con ellos la memoria de una ciudad que desafió a los cielos y perdió. La caída de Nínive se convirtió en leyenda, un relato que pasaría de generación en generación como advertencia sobre el peligro del pecado y la injusticia. Nahum sabía que su mensaje no era solo para Nínive, sino para todos los pueblos y tiempos. En cada época, que se alejan de la justicia y se llenan de soberbia, están destinados a enfrentar el mismo destino. La historia es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Mientras el viento arrastraba el polvo de la ciudad caída, Nahum se alejó sin mirar atrás. La ciudad había sido destruida, pero la palabra de Dios permanecía viva. Era una señal clara de que la verdad siempre vence y que la justicia divina no puede ser burlada ni aplazada. Las ruinas de Nínive yacen en silencio, un recordatorio sombrío de que ningún poder humano, por grande que parezca, puede sostenerse frente a la justicia divina. Los muros que alguna vez desafiaron al cielo ahora son escombros, testigos mudos de la caída inevitable que ocurre cuando la corrupción y la injusticia se arraigan profundamente en una sociedad. La historia de esta ciudad no es solo un relato antiguo, sino una advertencia eterna para todos los pueblos y generaciones, mostrando que la arrogancia desmedida siempre termina por destruir. Reflexionemos sobre cómo esta lección se refleja en nuestras propias vidas. ¿Estamos edificando nuestro camino sobre los sólidos cimientos de la verdad y la justicia, o nos dejamos llevar por el orgullo, la violencia y la falta de compasión? La historia de Nínive es un espejo que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, preguntándonos si nuestras decisiones y acciones diarias honran la justicia divina, o si por el contrario, estamos ignorando las señales que nos alertan sobre un posible juicio. La responsabilidad recae en cada uno, pues la justicia siempre llega, incluso si tarda. La profecía que Nahum entregó no es un simple mensaje para un pueblo distante en el tiempo, sino una llamada profunda a evaluar nuestras propias vidas y comunidades. No hay fuerza humana ni riqueza material que pueda prevalecer contra la justicia verdadera y eterna. Aun cuando creamos estar seguros en nuestra posición o en la abundancia de bienes, la corrupción del alma y la injusticia social son semillas que terminan por germinar en ruina y destrucción. Como Nínive enfrentó su castigo por la maldad que había impregnado sus muros, nosotros también podemos estar caminando hacia una caída si persistimos en caminos de egoísmo, violencia y falsedad. Sin embargo, siempre existe la esperanza para quienes deciden arrepentirse y buscar la rectitud. El poder del cambio está en nuestras manos, y la misericordia divina se extiende a aquellos que humildemente se vuelven a Él, dejando atrás el pecado y la injusticia. Esta historia no solo es un relato del pasado, sino un llamado urgente a la reflexión y a la transformación personal y colectiva. Nos recuerda que, aunque los imperios humanos puedan caer y los tiempos cambien, la verdad y la justicia de Dios permanecen eternas e inquebrantables. Aprendamos la lección de Nínive a tiempo, antes de que sea demasiado tarde para revertir el destino que nos aguarda si ignoramos sus enseñanzas. El tiempo sigue avanzando inexorablemente y con él la oportunidad para decidir entre el camino de la soberbia o el de la humildad. La historia nos muestra que la arrogancia y la injusticia, aunque a veces parezcan prevalecer, son siempre pasajeras, mientras que la justicia divina es perpetua y llegará a su cumplimiento. Por ello, es vital cultivar en nuestro corazón la verdad y la justicia, actuando con responsabilidad y amor hacia el prójimo.
En un mundo donde a menudo se ignoran las advertencias y se priorizan intereses personales y egoístas, la caída de Nínive resuena con fuerza como un recordatorio de las consecuencias inevitables que trae el olvido de la justicia. No es solo una historia antigua, sino una enseñanza viva que habla a cada uno de nosotros, llamándonos a evaluar nuestras vidas, a buscar la verdad y a caminar por senderos de rectitud. Que la memoria de Nínive y el mensaje de Nahum sean para nosotros un faro de esperanza y advertencia, un llamado constante a mantenernos firmes en la verdad, a luchar contra la corrupción y a construir una vida y una sociedad basadas en la justicia y la humildad. Que nunca olvidemos que aunque los imperios caigan y las ciudades se destruyan, la justicia de Dios permanece para siempre, guiándonos hacia un futuro de paz y rectitud. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir este mensaje de fe con quienes lo necesiten. Suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino espiritual. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo esta palabra te ha impactado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.